En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 9, versículo 35, y el capítulo 10, versículo 1, 6 al 8. Jesús recorría las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y sus hermanos Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierra de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas, a todos los amigos. Bienvenidos a la meditación de la palabra, al compartir de la palabra del Señor. Estamos ya agradecidos con el Señor por otro día más que nos ha concedido. Agradecido con Dios porque Él nos ha bendecido en todas las cosas que hemos recibido. Hoy usted ha estado con su familia, hoy usted tiene una familia, pues hay que agradecerle a Dios Todopoderoso. Hay que agradecerle al Señor por todas las bendiciones que el Señor ha derramado en su familia. Por eso estamos ya para poder meditar la palabra del Señor. Jesús recorría las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas clases de dolencias y enfermedades. Jesús empezó a predicar, Jesús empezó a enseñar, Jesús empezó a recorrer ciudades y pueblos enseñando la palabra del Señor, enseñando que hay que prepararse para poder llegar un día al encuentro del Señor. Empezó a enseñar que lo que vivía mal debía de dejar de hacer las cosas, el que andaba en mal camino, que debería de dejar de hacerlo, de ya no hacerlo más, y escuchar la palabra que él estaba enseñando. No solo predicaba, sino que también iba haciendo curaciones, iba sanando. Entonces, por eso el Evangelio de hoy nos trae la enseñanza que como cristianos que somos, debemos recorrer distintos lugares. La misión del cristiano, la misión de Jesús que nos ha dejado es anunciar
llevar esa buena nueva, esa buena noticia, la palabra del Señor, a todos aquellos que lo quieran recibir. Y al quien no lo quiera recibir, no hay problema. Nosotros cumplimos con llevar esa palabra del Señor. Hoy usted tiene la dicha de recibir esa palabra en su hogar, junto con su familia. Hoy usted tiene esa oportunidad de recibir ese mensaje. Hoy usted tiene esa oportunidad de compartir esta palabra del Señor, para que así nosotros hagamos lo que el Señor hizo. Jesús buscó la forma como enseñar. Les hablaba con parábola, les hablaba con comparaciones. Buscaba la forma al Señor cómo poder transmitir la buena nueva, la buena noticia del reino de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que predicar con los jóvenes es muy diferente como predicar con los adultos? No podemos predicar el mismo tema con los jóvenes de lo que predicamos con los adultos. Hay diferencias. A los jóvenes se le comparte un tema de jóvenes. A los adultos se le comparte un tema de adulto. Y Jesús, eso era lo que hacía, buscaba la forma como la humanidad interpretaba o aceptaba la palabra del Señor. Jesús fue recorriendo lugares. Recuerden ustedes cuando escogió a aquellos pescadores, cuando llamó a los pescadores, Jesús anduvo caminando por la orilla del mar. Jesús andaba predicando en las ciudades. Jesús andaba predicando en los pueblos, en las sinagogas. Jesús iba por todas partes. Y Él llevaba esa buena noticia a la cual hoy nos ha encargado a nosotros. Cómo nosotros debemos de llevar la palabra del Señor. Cómo el Señor nos ha encargado, nos ha encomendado para que nosotros llevemos ese mensaje. Cómo el Señor así lo quiere. Cómo el Señor así nos lo ha encomendado. Dice, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Creo que ustedes saben cómo es cuando las ovejas no tienen pastor. Jesús encontró, dice, un gran gentío. Y en ese gran gentío nos reflejamos nosotros. Ahí estamos nosotros, en ese gran gentío que habla el Evangelio, que estaban desanimados como ovejas sin pastor. Y Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Cuando Jesús ve a esa multitud, hoy se refleja en nosotros cuando nosotros andamos perdidos como ovejas sin pastor, cada quien por su lado, cada quien hace lo que quiera, cada quien busca en dónde le gusta, en dónde le agrada, en dónde se siente feliz. Mucha gente dice, yo quiero estar en este lugar porque aquí se siente el Espíritu Santo, porque aquí sí se predica la palabra de Dios. Cada quien busca lo que quiera, como las ovejas. Cuando las ovejas no tienen pastor, se van 3 por un lado, 2 por el otro lado, otro poco por otro lado. Cada quien camina a su manera. Pero cuando está el pastor con ellas, el pastor los cuida, hace que todos comen juntos, hace que todos caminen juntos, y el pastor se encarga de llevarlo a buenos pastos
y el pastor lo cuida del lobo para que no llegue y devore a una de las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo de Jesús cuando Jesús empezó a enseñar, cuando Jesús vio aquel gran gentío y se puso a enseñarlos, se puso a platicar con ellos. Eso es lo que hoy vive el mundo. Cada quien hace lo que quiera, que donde se quiere sentir bonito, que donde quiere brincar, donde quiere gritar, donde quiere bailar, allá donde cada quien busca a su manera donde quiere estar. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita a que nosotros meditemos, a que nosotros reflexionemos a través de la palabra. Dice que Jesús dijo a sus discípulos, al ver esa multitud que estaban como ovejas sin pastor, le dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta que en un pueblo hay multitud de gente, que en una ciudad hay muchísima gente. Jesús se dio cuenta caminando por todos lugares. Y usted, si ha caminado, usted ha salido de un lugar a otro, usted se da cuenta la cultura, la forma de hablar, la forma de conocer las cosas. Usted se da cuenta que un lugar es diferente a otro lugar. Tiene una forma de hablar y de otro lugar otra forma de hablar las cosas. Y Jesús se fue dando cuenta de eso. Y Jesús vio que había muchísima gente. Por eso le dice a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque al inicio dice que Jesús vio a esa multitud que cada quien hacía lo que quiera. Y vio que era una multitud, vio que cada pueblo, cada ciudad, cada lugar que él recorría, miraba muchísima gente, y él dijo: rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Jesús está diciendo que necesita a sus discípulos, que necesita de usted y que necesita de mí. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Aquí empieza Jesús a escoger. Aquí Jesús los empieza a llamar. Los empieza a buscar, a llamar, a prepararlos y luego enviarlos. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsar y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dio poder para que ellos sanaran, liberaran a todo aquel que andaba atado de enfermedad, de dolencias, de vicios, de cualquier cosa, de cualquier pecado. Jesús le dijo: les doy la autoridad, les doy el poder. Entonces, queridos hermanos, y empieza a mencionar los nombres de los 12 discípulos. Recordemos que allá en Mateo capítulo 28, Mateo 28, dice la palabra del Señor, cuando Jesús envió a sus discípulos, Mateo 28, 19, dice el Señor: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan, los está mandando. Después de llamarlos, los prepara, y después de preparar, los envía. Los envía a los 12. Empieza a caminar los discípulos, a evangelizar, a anunciar la buena noticia. Ya Jesús los envía. Jesús les dice: ahora váyanse y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir
todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Esa es la misión, ese es el compromiso del cristiano, ese es el mandato del Señor hacia sus discípulos. Y eso es lo que hoy a nosotros nos enseña el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo debemos ir? Necesitamos prepararnos, necesitamos formarnos, necesitamos capacitarnos, porque si no lo hacemos, ¿de qué vamos a ir a hablar? ¿Qué es lo que vamos a ir a enseñar? Hoy hay mucha gente que viene en el nombre de Jesús, usan el nombre de Jesús para poder enseñar mentiras. Y mucha gente lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque no conocen la doctrina de la Iglesia católica. Por eso mucha gente cree. Mucha gente va enseñando, pero va enseñando mentiras. Y por delante ponen a Jesús, porque si no pusieran a Jesús, nadie los escucharía y nadie los seguiría. Y Jesús nos dice, vayan y enseñen lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces, para ir a enseñar, para ir a predicar, tenemos a nuestra Madre Iglesia Católica para enseñarnos, para prepararnos, para formarnos, para tomar nuestra catequesis y luego ir a enseñar. Antes de ir a enseñar, necesitamos pasar por la enseñanza, necesitamos pasar por la catequesis. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, les dio poder, vayan, sanen toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, queridos hermanos, la invitación que hoy el Señor nos hace es para que nosotros hagamos lo que Él nos ha encomendado. ¿Qué cuesta, hermanos? Cuesta, pero necesitamos sacrificarnos, esforzarnos y perseverar. ¿Por qué? Porque esto es un proceso en la vida. El Señor me ha llamado, el Señor me ha invitado a la formación. Hemos estado en formaciones, hemos estado en la preparación de la catequesis y por eso hoy estamos frente a ustedes llevando la meditación de la palabra del Señor. Hay muchos predicadores, muchos que están en las redes sociales llevando ese mensaje tal y como el Señor lo ha pedido. Fíjense muy bien en el versículo 8. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Esto es lo que el Señor nos enseña hoy. ¿Qué está pasando en la sociedad, en esta vida actual en que estamos viviendo? Mucha gente está cobrando por ir a hacer una oración. Mucha gente le pone precio a su trabajo por ir y orar por un enfermo, por alguien que va a viajar, por la protección de la familia, porque la familia está pasando por momentos difíciles. Mucha gente cobra por ir a hacer la oración. Mucha gente le dice, si no pagas el diezmo, no puedes perseverar en esta iglesia. Porque aquí todo aquel que persevera paga el diezmo, porque si no paga el diezmo, le está robando a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 10. Usted puede leer. Y esa cita usan los hermanos protestantes. ¿Por qué se le llama protestantes? ¿Por qué? Porque protestan en contra de la palabra del Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 10 habla del diezmo. Pero en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar muchísimas citas que nos hablan del diezmo. Pero en el Nuevo Testamento no podemos encontrar una cita que nos diga el Señor Jesús que debemos de cobrar el diezmo. La 10ª parte.
Ese es el miedo, esa es la amenaza que hacen los pastores protestantes con aquel católico que no está preparado. Pregunten ustedes a cualquier persona que encuentren en la calle, pregúntenle si ellos no eran católicos. Eran católicos. La mayoría que se ha hecho protestante han venido de la Iglesia Católica, han salido de la Iglesia Católica. ¿Por qué se han ido para allá? Por la amenaza. Los han amenazado. Si usted no paga el diezmo, usted no puede entrar al cielo porque usted le está robando a Dios. Si usted me paga el diezmo, yo le entro lo hago a que usted entre al cielo con todo y ropa y zapato completito se va. Imagínense. El Señor dice, gratis, ¿cómo dice? Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Y esto es lo que está pasando en nuestra vida. Muchas personas están cobrando. Muchas personas lo han hecho de la religión un negocio. Muchas personas. Si la iglesia nos enseña, si Jesús lo dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Esa es la enseñanza de la iglesia. Esta es la enseñanza del Evangelio que hoy nos enseña cómo Jesús se sentó, cómo Jesús empezó a proclamar la buena nueva del reino de Dios, cómo Jesús caminó pueblos, ciudades, enseñando y también curando toda clase de dolencias, enfermedades. Hoy, ¿por qué el ser humano hace de la religión un negocio? ¿Por qué? Porque muchas veces vive en la ignorancia. Ignorancia no es mala palabra. Ignorancia es desconocimiento de la palabra del Señor. Eso es lo que pasa. Cuídense porque vienen personas vestidas de piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces, lobos rapaces, que vienen devorando la fe de todo aquel cristiano católico. Si usted hoy no se prepara, si usted no toma las Sagradas Escrituras, allá va a ir a parar con ellos. Miren cómo lo dice en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué es lo que hacían Hechos de los Apóstoles, vamos a ver en el capítulo 20, en el versículo 33. ¿Qué dice que hacían Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles es lo que vivieron los apóstoles. Y es por eso que nosotros debemos de buscar esa enseñanza, de buscar esa preparación. Hechos capítulo 20, versículo 33. De nadie he codiciado plata, oro o vestido. Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Hay más gozo, hay más bendición en ayudar, en dar y no en pedir. ¿Quién es usted para que usted dice, yo voy a ir a hacer oración, pero me tienes que dar una ofrenda de tanto y hasta número le pone? Es triste lo que se vive dentro de la Iglesia Católica, que no todos, pero que sí hay unos que trabajan.
El Señor Jesús nos dice, Hechos de los Apóstoles dice, que hay más felicidad, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Hay que trabajar, hay que ganarse el pan con el sudor de la frente y después ir y llevar la palabra del Señor. Es el mandato del Señor, Mateo 28, 19, es el mandato del Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí no dice, y cobren ustedes el diezmo para enseñar. Ahí no dice, y pónganle ustedes un precio ahí para que ustedes puedan enseñar. Ahí no dice que si la gente no te paga, no lo enseñes. En el mandato del Señor dice, vayan y hagan discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Qué es lo que nos ha encomendado el Señor? Todo lo que está en la palabra, en las sagradas escrituras. Por eso Pablo aquí dice que él tiene las manos para poder trabajar, para ganarse el pan, que no ha dependido de nadie, que no ha codiciado oro, plata ni vestidos. De nadie he codiciado plata o vestido. Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario. ¿Por qué? ¿Por qué se vive hoy en este mundo? ¿Por qué hay muchas personas que dejan de trabajar y hacen de la religión un negocio? Y usted se da cuenta. Es el mensaje que el Señor nos invita a compartir, que el Señor nos regala en este día sábado. Fíjese en Primera de Corintios, Pablo, en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 7? ¿Qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? Quieren planta una viña y no come de sus frutos. ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida ovejas y no se alimenta con la leche del rebaño? Esto que les recuerdo no son solamente costumbres del mundo, pues la ley dice lo mismo. En efecto, en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que trilla. Creen que Dios se preocupa de los bueyes. No, eso no ha sido escrito para nosotros. A nosotros se refiere la escritura cuando dice que el labrador espera algo de su trabajo. El que trabaja tiene derecho a su comida, a su alimentación. Que el que lleva la predicación tiene derecho a que alguien lo alimente, lo ayude, dice el Señor. Entonces, por eso el labrador espera algo de su trabajo y que el que trilla tendrá parte en la cosecha. Eso es lo que nos dice Pablo. Si usted ve en Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6, el mismo Pablo nos dice que todo trabajador tiene derecho a su alimentación, a su comida. No dice todo trabajador debe de cobrar, todo trabajador debe de ponerle precio. No lo dice. Por eso el Señor dice, gratis lo recibiste, darlo gratis. Entonces dice el Señor, miren, el que siembra con mezquindad, con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo lo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de la manera, y no de la, y no de la mala gana, perdón, o la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre, dice el Señor. Entonces, si usted da, si usted tiene más y da más, el Señor lo va a bendecir. Y si usted tiene menos, de menos.
A nadie se le pone un número, a nadie se le dice, usted tiene que dar el diezmo. Solamente los pastores protestantes usan la cita de Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 10. Pero ellos no saben que en Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 al 14, dice para quién era el diezmo y qué era el diezmo. El diezmo no era dinero, el diezmo era comida. Ahí lo dice la palabra del Señor. Y eso no le conviene a ellos enseñarlos, a los fieles de ellos, a las personas de ellos. No les conviene enseñar, porque si ellos los enseñan, ¿con quién van a estar ellos? ¿Cómo lo van a seguir a ellos? La palabra es clara, en el Nuevo Testamento no aparece que debemos o la iglesia debe de cobrar el diezmo, o que Jesús o que Pablo dice que él cobró el diezmo para predicar, para anunciar, para cumplir la misión que Jesús ahí no lo dice. Entonces, por esa razón, queridos hermanos, Pablo dice, miren que el que siembra con mezquindad cosechará. Si usted sale y lleva ese mandato, lleva esa enseñanza a todas partes, el Señor lo va a recompensar. El Señor sabrá cómo bendecirlo a usted de una o de otra manera. Pero usted cumple con su trabajo. Lleve ese mensaje, lleve esa enseñanza que el Señor le ha encomendado para los demás. Por eso Jesús eligió a sus discípulos y los envió. Necesita de nosotros, dice, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a levantar su cosecha. Eso es lo que el Señor nos dice, eso es lo que el Señor nos pide. Necesita que nosotros llevemos la palabra gratis, porque gratis lo estamos recibiendo. Queridos hermanos y hermanas, en Hechos capítulo 4, del versículo 32 al 34, dice que los discípulos, vamos a leerlo, Hechos capítulo 4, versículo 34, dice 32, Hechos 4, 32. Dice el Señor, la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo que tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Eso es lo que hacían los apóstoles. Eso es lo que hacían. Repartían el dinero entre todos para que todos tuvieran por igual, para que nadie pasara necesidad, para que a nadie le hiciera falta algo, para que todos tuvieran comida. Eso es lo que la iglesia nos enseña. Eso es lo que el Señor quiere que vivamos. Esa es la invitación que usted hoy ha recibido en su humilde hogar, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros vivamos, recibirlo gratis, dice el Señor en su palabra. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Qué bendición de la palabra del Señor, queridos hermanos y hermanas. Para mí es una alegría estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Usted también puede hacerlo a través del compartir, hacer llegar ese mensaje a cada uno de los amigos, familiares, para que nosotros aprendamos de la enseñanza de nuestra Madre Iglesia Católica, que todo lo que se vive en este mundo es una mentira que enseña la iglesia protestante, que se dicen ser llamada iglesia, pero es una secta. Entonces, por esa razón es de que la invitación es para todos nosotros.
a prepararnos, a formarnos a través de las Sagradas Escrituras y a través de nuestra Madre, la Iglesia Católica, que nos está preparando. La invitación es para que usted se una a esta familia para poder ser un sembrador o una sembradora, llevando ese mensaje por un compartir. Recuerde que cuando usted comparte, usted está evangelizando. Compartir es evangelizar. Entonces, la invitación es para que todos juntos llevemos ese mensaje, pidiendo a Dios que nos protege, pidiendo a Dios que nos acompañe, nos ilumine, nos abra nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir esa semilla. La invitación es para que seamos sembradores y sembradoras, llevando esa semilla y esperando en Dios que esa semilla caiga en tierra buena para que produzca fruto en abundancia. Hasta aquí la meditación de la palabra del Señor, pidiendo a Dios que nos acompañe, que los bendiga a ustedes y que el Señor derrame muchas bendiciones en su familia. Encomendemos y pidamos a Dios por nuestros hermanos enfermos. Pidamos a Dios por todos los hermanos predicadores de la palabra, para que el Señor nos proteja y nos ilumine cada día para meditar su palabra. Aquí nada más dejo la pequeña meditación y pues será para el día de mañana en el próximo Evangelio, si Dios así lo permite. Que la paz y la gracia de nuestro Señor nos guarde y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.